Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestro episodio número 20 de la segunda temporada del Psique Podcast. En nuestra sección de Al Diván nuevamente tenemos un anecdotario con experiencias que ustedes nos compartieron. Me presento, yo soy la psicóloga Diana Ortiz y antes de comenzar les anuncio que este es nuestro último episodio con el que daremos cierre a la temporada número 2. Y también con el que se finaliza el podcast por este año. Así que les agradecemos a todos mucho por habernos estado escuchando todo este 2023 y esperen nuestra tercera temporada el próximo año con sus secciones favoritas, con dinámicas nuevas y con muchos temas que aprender sobre psicología, sobre sus experiencias, sobre emociones y con todo lo que implica la salud mental. Gracias por su preferencia. Y bien, sin más, comencemos. Bien, la primera anécdota es muy breve. Soy psicóloga y llegó un paciente al que tuve que derivar porque me cayó pésimo. Bueno, desconocemos los detalles del por qué, digamos, no le cayó muy bien el paciente a la psicóloga que nos comparte la experiencia, pero es algo a lo que no estamos exentos o no somos ajenos, ¿no? Tanto puede que no nos caiga bien o que haya ahí algún conflicto o alguna situación de terapeuta a paciente, a cliente, a usuario, como también viceversa. El cliente, el usuario, el paciente puede tener algún conflicto o desagrado hacia nosotros. Ya en algunos episodios anteriores les habíamos explicado un poco qué es la transferencia, la contratransferencia, que este es un punto que influye para que tanto el terapeuta derive al paciente o al usuario con otro psicólogo, como también por parte del paciente que puede tomar la decisión de recurrir a otro profesional, buscar a otro profesional y si se da, decirle al mismo terapeuta que lo está atendiendo de inicio que por favor le colabore a derivarlo con alguien más. Cada caso es diferente y no existe un momento exacto o una situación específica para derivar al paciente o al usuario, ¿no? Lo que sí es importante es que si desde la entrevista inicial que le hacemos detectamos que hay, digamos, alguna situación que nos está dando indicios de que sería mejor derivarlo, pues ese es el punto principal para empezar a analizar la situación y llevarlo a cabo. Pero también pasa al contrario, si ya iniciamos el tratamiento, llevamos unas cuantas sesiones y avanzado un poquito nos vamos dando cuenta que el paciente, el cliente, pues como que nos está haciendo experimentar o empieza a ver motivos, digamos, más notables para derivarlo, también se puede tomar la decisión. Realmente no tendría que ser algo malo ni algo negativo, es en pro de ambos y también de su tratamiento. Ahora, una de las o varias de las situaciones por las que se suele derivar a un paciente por parte de nosotros es las siguientes. Una, digamos que la especialización, o el conocimiento o la experiencia específica que tiene el terapeuta, el psicólogo, no se adecúen o no estén especificadas para, lo que presenta el paciente. Es decir, miren, por eso les decía que es importante prepararnos, no podemos saber todo, entonces hay que actualizarnos mucho, pero también nosotros como psicólogos nos llama la atención o nos especializamos en algo en específico, ¿no? En alguna rama, en alguna teoría, en alguna técnica, etcétera, ¿no?
Entonces, no todo a lo que nos especialicemos o en lo que nos enfocamos en nuestra labor se adecua a todo tipo de problemáticas, trastornos o patologías que puede llegar a presentar algún paciente. Por ejemplo, si alguien se especializa en terapia de pareja, pues le va a ser a lo mejor un poco complicado y no tiene los conocimientos todavía o la experiencia con atender adolescentes o niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, más allá de tomarlo siempre como un reto y yo sí voy a poder y me lo voy a aventar así, sí es bueno tener la tranquilidad, la sapiencia, de verdad el hacer la introspección con nosotros mismos y derivarlo con alguien que sí se enfoque en eso, que esté especializado o que consideremos que va a ser un tratamiento más adecuado para las necesidades del paciente. Incluso, aunque nosotros nos especializáramos y cubriéramos las necesidades que tiene el paciente, o sea, trabajamos muy bien el duelo, trabajamos terapia de pareja, etcétera, y justamente eso es lo que requiere el paciente, también va a tocar que de repente les preguntemos al paciente o al cliente, que es muy importante, cómo trabajamos, cómo sería el proceso, etcétera, y darles la mejor información, lo más clara posible y detallada posible, para que ellos también evalúen si consideran que podemos colaborarles en su situación. Ese suele ser una de las razones. Alguna otra situación puede ser lo que denominaríamos como conflicto de intereses. ¿Qué sería el conflicto de intereses? Bien, les voy a ejemplificar a qué nos referimos con conflicto de intereses. Comúnmente nos pasa que hay familiares cercanos y no tan cercanos que, digamos, se enteran de nuestra labor, que somos psicólogos, de que damos terapia, y de repente nos empiezan a mencionar que si los podemos atender, que si podemos darles terapia, etcétera, ¿no? Éticamente no es correcto atender a amigos cercanos, a familiares, porque ahí hay un conflicto de intereses. O sea, la relación, el vínculo, el afecto y demás influye en la neutralidad y en la manera en la que abordamos las cuestiones o motivos por los que requieren terapia. También puede pasar de repente que no conozcamos a la persona, pero el amigo de un amigo nos recomendó, ¿no? O vienen los familiares de un amigo lejano o cosas así, ¿no? Entonces, o de repente también quiere tomar terapia más de un miembro de una familia, hay mucha tensión, muchos conflictos, antecedentes, etcétera, ¿no? Entonces, de repente esas conexiones pueden generar un conflicto de interés y nos pueden hacer más complicado pues el desarrollar adecuadamente la labor dentro de la terapia. Y ahí también es que requerimos derivar al paciente. Por eso les mencionaba, las primeras sesiones son muy importantes precisamente para que si sospechamos o hay motivos aparentes para derivarlos, pues empecemos a gestionarlo. Otra razón, pues digamos ahí sí son cuestiones personales, que es donde entra esto que les decía, la transferencia, la contratransferencia. Por ejemplo, de repente características del cliente o del paciente pueden conflictuarnos, que a lo mejor esto es un poco lo que le pasó a quien nos compartió esta anécdota. Por ejemplo, a rasgos de la personalidad del paciente o del cliente, los valores que maneja, las creencias que maneja. Eso de repente hace que choque con lo nuestro, con cómo somos, y sea un obstáculo, o sea, muy complejo y también nos mueva emociones. Entonces, por ejemplo, ejemplificándolo a otra área, y a lo mejor lo saben los médicos y también quienes son fans de series de médicos,
que de repente les llega un paciente herido, ¿no? Y resulta que es, no sé, racista, o es abiertamente homofóbico, o es abiertamente, por ejemplo, sexista, machista, violento, o tiene un antecedente, etcétera, ¿no? Y de repente ahí entra el conflicto de lo salvo, no lo salvo, lo salvo, pero obviamente me conflictúa lo que sé que pasa, lo que dice, etcétera, ¿no? Entonces un poco puede pasar también así en terapia psicológica. Llegan pacientes que tienen una personalidad muy parecida a otras personas o allegados que no nos caen bien. O sea, un paciente o incluso nosotros como terapeutas les podemos recordar a alguien que les cae muy mal por el aspecto físico, por cómo hablamos, por pequeños detalles, ¿no? Entonces eso también pues pone, digamos, en tensión la situación, y eso también merma un poco la efectividad con la que elaboraríamos. Entonces, en esta situación también es conveniente derivar. Otra de las situaciones por las que se suele derivar al paciente con un colega, con otro terapeuta, otro psicólogo, otro especialista, pues es que llevemos ya, digamos, un arduo trabajo, bastantes sesiones, y básicamente no podamos llegar a un avance o a una mejoría, ¿no? Y más allá de averiguar en específico si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, etcétera, es de repente también por una cuestión, pues de repente un poquito más compleja, ¿no? La resistencia, por ejemplo, que pone el paciente en lo que estamos tratando de trabajar dentro de la sesión, o el hecho de que también a veces hay pacientes que tienen poca paciencia y quieren, digamos, que la solución a su cuestión o su problema sea prácticamente inmediata. También de repente son pacientes que son muy intermitentes, ¿no? Por ejemplo, si es una sesión a la semana, resulta que toman una sesión al mes, 2 sesiones cada 3 meses, van y vienen, etcétera, ¿no? Eso también. Y también pacientes que de repente no aplican en su entorno lo que aprenden dentro de la sesión, ¿no? Solamente trabajamos los 60 minutos que es la sesión, y cuando salgo de sesión no hago más nada, ¿no? Entonces hay muchas otras razones. O sea, estas son, digamos, las más frecuentes o dada mi experiencia. Entonces, o también les repito, que antes no evaluáramos que a lo mejor las herramientas, las técnicas, nuestro enfoque no es el adecuado para las necesidades del paciente y hay que derivarlo. Entonces, por eso siempre es importante ser muy observadores, ser muy honestos. El que tengamos que derivar a alguien no significa que fracasamos ni que somos malos psicólogos. Al contrario, es una decisión muy sana, muy inteligente y muy valiente de nuestra parte. Como lo mencionábamos hace pocas semanas en una publicación que les compartimos, pues hay que dejar el qué dirán de lado y nuestros egos como profesionales, precisamente en pro de buscar lo mejor tanto para nosotros como para el paciente, y no ponernos en una situación en la que nos vamos a varar, por así decirlo, ¿no? Pero bien, esta es la primera anécdota. ¿Qué les parece? Ya les ha pasado a los psicólogos y psicólogas que nos escuchan, por qué razones ustedes han derivado con un colega o con otro psicólogo a alguno de sus pacientes. Cuéntenos. Y bien, vamos a continuar con la anécdota número 2. Esta segunda anécdota es sobre algo muy personal y algo pues delicado, y comienza así. Dentro del aspecto de hacerse daño a uno mismo, para mí fue empezar suave e ir aumentando el daño infligido. Lo que da miedo aquí no es no saber hasta dónde puedo llegar. Bueno, puedes llegar. Lo que da miedo es no saber si siempre lo vas a poder controlar y pasará a controlarte a ti.
También permite ver que el dolor sufrido es real y válido, porque es algo visible y físico. Es lo que nos han enseñado que merece ser cuidado, merece tener compasión. A alguien que se ha caído y se ha roto una pierna, no le dirán que es un vago, que se está echando a perder o que está solo fingiendo. Bueno, en este punto, la recomendación más importante es que busques ayuda profesional, acércate a alguien, háblalo con alguien. De verdad, es importante que se reciba ayuda en el caso de estarse autolesionando. Porque precisamente los puntos importantes de esto es que sí es válido, cualquier tipo de dolor es válido, sentimiento, emoción, pensamiento, aunque por lo que comenta la persona que nos comparte esto, es una manera en la que así validan o toman en cuenta el dolor o la situación por la que pasa, ¿no? Pero realmente no es recomendable ni sano que uno se haga daño a sí mismo. La autolesión es tanto una situación más recurrente de lo que creemos. En consulta lo podemos ver. Hay muchas personas que, aunado a la autolesión, están las ideas suicidas y la planificación o los intentos fallidos. Entonces es una situación muy severa. Y la autolesión no solo es señal de, digamos, o no es solo una forma de lidiar muchas veces con el dolor emocional que estamos padeciendo, que es muy fuerte, o incluso que queremos evitar. La autolesión también es un síntoma que se presenta en el cuadro de varios trastornos o patologías mentales, como lo puede ser los trastornos depresivos, el estrés postraumático, también en algunos trastornos de la personalidad, como lo son la personalidad limítrofe, y también en trastornos afectivos como la bipolaridad. Realmente no hay edad, ni género, ni condición en la que se pueda presentar. Les repito, tanto es un síntoma de algún trastorno o patología mental, como también es un método o situación a la que se recurre para lidiar con el dolor emocional. Y en el caso de personas más jóvenes, niños o adolescentes, la autolesión a veces es una manera en la que expresan o piden ayuda, o también una forma de imitación hacia pares o para pertenecer a un grupo. Y hay muchas maneras de autolesionarse. Comúnmente, pues obviamente está el cutting, que son los cortes en la piel, y también hay maneras en las que nos podemos autolesionar, pues emocionalmente, no solo físicamente. La autolesión es un tema muy, muy, muy complejo, muy delicado. Entonces, más adelante tocaremos o dedicaremos un episodio completo a la autolesión. Lo que aquí es importante es que haya una prevención, haya diálogo, haya validación, como lo cuenta en esta anécdota. Hay que validar lo que sentimos y también que seamos comprensivos, empáticos. Si están autolesionándose o si conocen a alguien que sospechan o que les pueden constatar a través de varios signos que se está autolesionando, por favor acérquense, no los juzguen, ábranse, no les reclamen, no les digan que están mal, que están locos y demás, ¿no? Cosas despectivas. Ofrézcanle compañía, escucha activa y obviamente que pueda aceptar esa persona el buscar ayuda, ¿no? Es un factor de riesgo muy importante porque, les repito, esto puede escalar y, como la misma anécdota cuenta, empezamos de menos a más. Esto es progresivo. Entonces, de repente el daño puede ser muy severo o puede poner incluso en riesgo nuestra vida. Busquemos ayuda, llamen a los números de emergencia de su país, programas, fundaciones, instituciones de salud pública o gubernamental que les puedan ofrecer asesoría y acompañamiento psicológico.
Y bien, con esto finalizamos el anecdotario de este episodio. Las demás anécdotas que no hemos podido compartir, no se preocupen, las estaremos compartiendo en próximos episodios. Nuevamente, muchas gracias por su preferencia, por escucharnos todo este año, por compartir, por darnos un like, por seguirnos, por escribirnos, incluso a quienes nos dieron la oportunidad de ser parte de su proceso terapéutico. Muchísimas gracias. Recuerden lo importante que son, lo importante que es la salud mental, el bienestar, tanto físico como mental. Recuerden validarse mucho, introspección, observación, escucha activa. Nos esperan muchas grandes cosas este 2024 en la tercera temporada del Psique Podcast. Escríbanos también sus sugerencias si quieren que hablemos de algún tema o algún caso en específico, que agreguemos alguna sección. Los queremos hacer parte de nuestro podcast. Un ejemplo, pues esta sección de Al Diván con el anecdotario y las demás dinámicas que hemos hecho. Gracias por todo, nos vemos en el próximo año. A nombre de todo el equipo de Psiquepedia que conformamos, que somos parte de esta labor, muchísimas gracias. También a nombre de Alberto, que en los últimos episodios no ha podido darnos sus recomendaciones musicales, pero no se preocupen. En la próxima temporada, el próximo año, nos estará dando más recomendaciones que agreguen ese toque especial a cada podcast y a cada temática. Y bien, muchas gracias, les deseamos una feliz Navidad y un próspero, resiliente y muy sano 2024. Hasta luego.